Buenas tardes, se abre la sesión. Señoras, señores, queridos amigos, muy queridos alumnos, comenzamos hoy un ciclo sobre Isabel la Católica y la literatura de su tiempo. Es que estrenamos equipo y, claro, está haciendo pruebas. Isabel la Católica y la literatura de su tiempo, 1451-1504. El ciclo de conferencias va a ser impartido por el ilustrísimo señor don Nicasio Salvador Miguel. No es fácil resumir el currículum del profesor Salvador Miguel. Pasando por encima muchas cosas, voy a señalar que se licenció en la Universidad Complutense con una tesis de licenciatura de sobresaliente, que se doctoró en la Universidad Complutense con una tesis de sobresaliente cum laude y premio extraordinario, que para hacer la tesis recibió la beca más importante que entonces había y que hoy, en fin, que todavía existe, la beca predoctoral, que también recibió la beca de la Fundación Marc o March, que era también muy importante en aquel tiempo, y que desempeñó sus primeras funciones como profesor, en fin, contratado, pero rápidamente pues, fue profesor adjunto y rápidamente también catedrático de universidad, cargo que, en fin, posición que ocupa hoy en el Departamento de Filología Española II de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, lo que se conoce como departamento de literatura. La verdad es que la cátedra que desempeña don Nicasio, pues nada menos que procede de Amador de los Ríos, de Menéndez Pelayo, de Cotarelo y de algún otro, hasta que ha caído, ya digo, bajo la responsabilidad de don Nicasio Salvador Miguel. Don Nicasio Salvador Miguel ha sido director del departamento. Ha sido director del departamento durante 3 mandatos y ha dimitido como director del departamento, cosa que hoy es rara porque no se dimite mucho. Él dimitió, pudo haber seguido, pero claro, todo tiene también un límite. Como director del departamento, pues ha dirigido proyectos de investigación, ha dirigido también y dirige la revista de investigación del departamento, forma parte de las principales, está en casi todos los consejos editoriales de las revistas científicas de su especialidad. Claro, eso también hace pensar que es, y lo es, pues director de las sociedades científicas de su especialidad, y si no es director lo ha sido, lo es o lo será, pero en todo caso siempre forma parte de los consejos directivos de esas sociedades científicas. Ha sido comisario de exposiciones, en fin, exposición de la Celestina, exposición de Isabel la Católica, miembro de jurados de premios literarios de todo tipo, hasta nacionales. Últimamente pues, ha estado en el Premio de Narrativa Nacional. Es colaborador literario de suplementos semanales de la prensa diaria, y en su labor en el departamento, pues además de ser director, pues ha dirigido a lo largo de más de 30 años 26 tesis de licenciatura y 31 tesis doctorales, muchas de ellas publicadas. Claro, además de las clases que ha dado en la Complutense, pues en el departamento correspondiente, pues ha dado clase de los cursos de extranjeros a distintas universidades, pero además ha dado cursos de posgraduado en el extranjero. Por ejemplo, ha sido profesor visitante de un curso de posgrado en Harvard, ha sido profesor visitante también de posgrado en Berkeley, pues en Los Ángeles también, ha sido profesor visitante también en Toulouse-le-Mirail, en fin, y en algún otro sitio que posiblemente pues,
ahora mismo me olvide. Pero además de esos cursos, también ha participado en una veintena de cursos, a veces ha participado, pero casi siempre ha sido director. Y en cursos de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y de la Universidad del Escorial, del Complutense del Escorial. Bueno, diré que ha asistido, yo he contado 105 congresos nacionales e internacionales, donde casi siempre está en el consejo directivo, a veces los preside él, y si no los preside o no está en el consejo directivo, que es raro, pues casi siempre inaugura el congreso, quiero decir, con una lección magistral. El mundo de las conferencias, yo le digo a don Nicasio que es un hombre conferenciante, porque verán ustedes, pues no sé cuándo ha llegado de Ávila, pues no sé si ayer, pero estuvo en Ávila. Es que hoy a las 12 menos 10 creo que es que sale para Tenerife. Claro, eso hace que me fije un poco en este ciclo de conferencias, porque vean ustedes que hay una laguna importante entre el martes 2 de noviembre y el martes 23 de noviembre. Hay una laguna ahí importante, pero es debido sencillamente a que, a pesar de que más de un año estaba yo con este ciclo de conferencias, hacía ya más de un año que don Nicasio no podía, porque en la semana que viene, no, sino en la otra, pues se inicia un congreso en donde está él, evidentemente. Entonces, quiero decirles que don Nicasio es un hombre que ha dado conferencias, pues yo diría, siempre digo que en unas 200 universidades, quizá no, pero 150 sí. Vean ustedes que ha dado conferencias en 3 universidades de Corea del Sur, por lo menos en 2 que yo sepa de Japón, y en 35 de California, en 35 centros culturales de hispanismo en California. Bueno, pues en Illinois, evidentemente, en Texas, en Houston y Dallas, en la parte, pues bueno, en Nueva York, ya he dicho que ha estado en Harvard, en Canadá prácticamente en todas, hay menos universidades, desde la costa del Pacífico en la Columbia Británica, Simon Fraser, hasta la de McMaster en Ontario, y también pues en la de McGill de Canadá, bueno, en el sur también en Buenos Aires, y pasando a esta parte de nuestro mundo, empezando por Israel, pues a Israel es que va a menudo a Israel. A Italia, pues claro, también va a menudo a Italia. Hace poco ha venido de Pisa. En Francia, pues naturalmente en París y en otros centros. En Inglaterra, pues en Oxford y Cambridge, y en el King's College de Londres. En España en todas. Y bueno, pues hablando de los libros de don Nicasio, pues decir que destacaría de él el teatro medieval, el Mester de Clerecía, la poesía de Cancionero, la edición del Cancionero de Estúñiga, Ávila en la literatura, que ha hecho hace poco, una edición del libro de Buen Amor, que ha aparecido hace un mes, o quizá menos. He tenido yo el primer ejemplar, creo, de esa edición. Pero claro, del libro de Buen Amor es muy curioso, porque ha hecho, por lo menos que yo sepa, 5 ediciones distintas, de distinto nivel. Incluso una muy bella, cuando era estudiante. Cuando era estudiante hizo una edición muy bella del libro de Buen Amor. Pues de esas 5 ediciones, por lo menos una va en la 9ª reedición y otra como en la 6ª, en la 5ª o en la 6ª reedición. Y bueno, además de que fue también premiado cuando era alumno por la Sociedad de Lenguas Clásicas con un premio de latín, el premio de latín, pues en fin, don Nicasio tiene todo un latifundio de publicaciones, destacando los artículos también, los artículos de don Nicasio. Yo creo que es la persona que yo he visto que cita mejor a pie de página. Cita mejor a pie de página porque
además de citar bien en el plano formal, además es que cuando toca un tema y lo cita a pie de página, contrasta una serie de opiniones que con un poco, en fin, que le ponen a uno pues al día en ese tema que él ha reseñado a pie de página. La verdad es que esta labor que lleva a cabo don Nicasio en la Universidad Complutense pues es posible porque reúne unas condiciones un tanto singulares, ya que es un hombre que pasa de la seriedad del aula, pues pasa a la reunión con los amigos, a la comida alegre, es un comensal muy agradecido, vamos, se le puede llevar a una mesa, pero es que después de esa comida, de esa reunión, pasa rápidamente también a la seriedad y sobre todo al silencio de la biblioteca y a la investigación filológica. Bueno, pues este es un panorama muy breve, en fin, de una persona que lo conoce mucho, como soy yo, y que, bueno, pues ahí queda este breve panorama de sus estudios. Don Nicasio, cuando usted quiera. Muchas gracias. Como ven, no hay nada mejor que tener un amigo que, además de invitarle a uno a dar un ciclo de conferencias, hace una presentación tan sentida. Es muy difícil tener amigos entre los colegas porque, como saben ustedes, cuando Dios creó el mundo se dio cuenta de que estaba tan bien hecho y que dijo, tengo que hacer algo mal, y entonces creó al colega. Y en este sentido tengo que agradecer, por tanto, la invitación y la presentación. Quiero advertir también que este ciclo de 4 conferencias forman un conjunto, una unidad, lo que quiere decir que para comprender otras conferencias conviene conocer las anteriores, aunque también habrá algunos datos que de manera distinta repetiré en algunos momentos, y aunque sobre algunos de los asuntos de los que voy a hablar he publicado ya artículos, en concreto del que voy a hablar hoy, en la forma en que lo voy a exponer, se puede decir que es un estreno mundial, porque es la primera vez que doy una conferencia exactamente con este título, y tienen ustedes un esquema para poder seguir más que nada el orden de los puntos que voy a exponer. Tras la batalla de Olmedo, 19 de agosto de 1467, los partidarios del infante Alfonso, alzado como rey por una facción de la nobleza el 5 de junio de 1465, decidieron con gran clarividencia tomar Segovia, sin duda la ciudad más apreciada por Enrique IV, donde además residían en aquel momento la reina doña Juana y la infanta Isabel, cuyo prendimiento como rehenes pensaban que contribuiría a reforzar los tratos entre ambas facciones. Con la ayuda de varios conjurados, el alcaide Perucho de Monjaraz les dio entrada, según dice un cronista de la época, por un postigo que estaba debajo de la fortaleza en la casa del obispo. Mientras la reina se refugiaba en la iglesia mayor, doña Isabel permaneció con sus damas en el Palacio Real, a donde llegó el grueso de las tropas al alba del día siguiente, el 17 de septiembre de 1467. Según el cronista Enrique del Castillo, la infanta, dice así Enrique del Castillo, desde allí adelante se apartó del rey y se quedó con el príncipe su hermano,
con quien se encontró, dice otro cronista, Galíndez de Carvajal, con muy alegre cara y gran contento cuando se vieron por la mano de Dios salidos de tanto trabajo y peligro como hasta allí habían tenido. Esta mujer a la que le ocurre este suceso en 1467, pasamos al punto 2, había nacido el día de Jueves Santo de 1451, el 22 de abril, en Madrigal, aún no apellidada de las Altas Torres. Y ningún tipo de apreciación literaria parece haber suscitado su venida al mundo, con mucha probabilidad porque el reino contaba con un heredero maduro, de modo que a nadie debió pasársele entonces por el magín la posibilidad de que aquella niña estuviera llamada a ocupar con el tiempo las más altas responsabilidades del Estado, aunque no cabe descartar rotundamente que en esa desatención pesara también su condición de mujer. Así, la primera mención sobre la misma se encuentra en un poema de Gómez Manrique, un poema que empieza con el verso «Muy alto rey poderoso», en el cual, tras felicitar al monarca por el nacimiento de su hijo segundo, Alfonso, ocurrido el 15 de noviembre de 1453, el poeta expresa su anhelo de ver al niño de Granada presto rey, siendo vos emperador. Desea al soberano que viva junto a los dos hijos con gozo, paz y reposo. Y añade los versos que tienen ustedes ahí copiados. Y ellos, de ellos se refiere a Alfonso y a la hermana Isabel, y ellos, amos a dos, la infante graciosa, con otros que vos de Dios, acaten, Señor, a vos, y a la muy poderosa reina, cuya honestidad, seso, bondad e virtud, para ser en juventud, es de gran extremidad. Sin entrar en otros aspectos dignos de reflexión, lo que ahora interesa resaltar es que la cita de Isabel en esta pieza inaugura la larga serie de menciones y de obras literarias que surgirán en su entorno de manera más o menos directa a lo largo de su vida. Si bien la pequeña, contando con poco más de 3 años a la muerte de su padre, acaecida el 21 de julio de 1454, no pudo ser consciente de sus sentidas aficiones culturales, ni tampoco tuvo tiempo de comprender, y mucho menos disfrutar, la rica actividad cultural que Juan II propiciaba en torno a la corte. No quiero hacer paréntesis sangrientos, sobre todo el primer día, y decir, por ejemplo, pues que en algunos libros circula por ahí la especie de que ya en la corte de su padre, Isabel, se inspiró para sus futuros intereses literarios. Bueno, pues realmente eso es absolutamente imposible, porque a los 3 años no se inspira nadie en nada de estas cosas. Y por tanto, y paso al punto tercero, la educación de Isabel va a comenzar tras el fallecimiento de Juan II, quien en su testamento, fechado en la villa de Valladolid el 8 de julio de 1454, había encomendado que la instrucción de sus hijos pequeños la dirigieran bajo la supervisión de la madre sus 3 testamentarios, Fray Lope de Barrientos, el prior Gonzalo de Illescas y su camarero Juan de Padilla, quien suele ser olvidado o preterido por los estudiosos cuando tratan este asunto. El rey, con todo, no menciona a los 2 vástagos en los mismos términos, ya que por una parte cita por separado a Alfonso, refiriéndose a su guarda e doctrina e buena enseñanza, y más adelante a su administración, crianza e doctrina. Y por otro lado, cita a los 2 hermanos juntos, estableciendo
que deben tener una buena crianza. Ahora bien, antes de interrogarse sobre el cometido de los tres personajes y sobre otros aspectos conexos, ha de asentarse que al fallecer su marido, Juan II, la reina viuda, a la que Juan II había nombrado tutriz e administradora de los infantes, con acuerdo e consejo de los tres testamentarios, escogió para instalarse con sus hijos no una residencia medio itinerante, como dan a entender algunos estudiosos modernos, sino concretamente, según coincidencia de distintas fuentes cronísticas, la villa de Arévalo, a la que debió trasladarse de inmediato tras la muerte del marido. La viuda Isabel actuaba así de acuerdo con las disposiciones testamentarias que le permitían seleccionar, con acuerdo e consejo de la terna, o sea, de los tres testamentarios, aquel lugar o lugares que deseara para la crianza de los niños. La elección de Arévalo entraba dentro de las posibilidades más lógicas, porque habiendo pasado en 1445 a la corona y después a la misma reina, quien se encargó de dispensarle sus mercedes, contaba con buenas casas y un palacio real donde podían instalarse la viuda y sus hijos. Además, muerto Juan II, constituía, a condición de guardar castidad, dice el testamento, parte de su herencia junto con una renta anual vitalicia que en un libro de asientos de Juan II, fechable en la segunda mitad de 1447, se había estipulado en 1.355.000 maravedíes, pero que en el momento de redactar el testamento se había incrementado hasta 1.400.000 maravedíes, pues no hay duda de que la referencia es a la misma partida. Asimismo, la reina recibía, en ese testamento, la villa de Madrigal y la ciudad de Soria, ambas, al igual que Arévalo, para en toda su vida y con todos sus pechos, derechos y rentas. Allí van a permanecer la viuda y sus hijos hasta fines de 1461, es decir, los años en que debe colocarse buena parte de la formación infantil de Isabel, sin que quepa mezclarla ni confundirla, como sucede en tantos estudios con las etapas posteriores. También conviene anotar ahora que durante ese periodo la falta de descendencia de Enrique IV, cada vez más prolongada, podía conferir alguna esperanza de que la sucesión recayera un día en su hermanastro Alfonso, pero en el caso de Isabel, aunque por infanta cabía suponerle un futuro matrimonio con persona de linaje regio, como incluso llegó a negociarse en 1461 con el príncipe de Viana, no juzgo que entonces suscitara expectativas como posible monarca. En estas circunstancias, cabe dar por seguro que la educación de los hermanos no fue conjunta. Primero, porque las previsiones de futuro no eran idénticas, y en la Edad Media la preparación infantil de un individuo tenía mucho que ver con las funciones que debía desempeñar en su ámbito social. Segundo, porque una diferencia de 2 años y medio era bastante notable en cuanto al inicio de la docencia primaria. Y tercero, porque aun cuando algunos aspectos coincidían, los varones recibían una instrucción especial relacionada con sus futuras actividades guerreras. Una vez sentados estos presupuestos, es hora de destacar que lo que se nos ha transmitido coetáneamente sobre el aprendizaje infantil de Isabel apenas es nada o se reduce a generalidades como la afirmación de la conocida como Crónica Incompleta de los Reyes Católicos,
en la que se atribuye a la madre haberla criado, dice el autor, desde la niñez en la honesta y virginal limpieza, o ditirambos, como los de otro cronista, Juan Barba, quien la ve bajo la vigilancia de la ilustre reina su madre, crecer junto a su hermano en discreción, humildad y honestidad, siguiendo hasta su matrimonio una especie de camino de perfección. Sin embargo, si adicionamos los poquísimos datos históricos de que disponemos a los que resultan de hurgar por otras vías, cabe arriesgarse a perfilar un boceto que, si pleno de interrogantes, permite, por un lado, desechar afirmaciones que se han enquistado de crítico en crítico y, por otro, hacernos una idea de lo que debió ser el cuadro completo. Mas para tentar esa reconstrucción hay que tener en cuenta, antes que nada, las disponibilidades económicas y la constitución de la Corte de Arévalo, que es de lo que voy a tratar en el punto 4. Respecto al primer punto, las disponibilidades económicas de esta Corte, todos sabemos lo importante de la economía, las conclusiones a que llegué hace poco, tras el examen de distintos datos, que están publicadas más ampliamente, que lo que voy a decir aquí, establecen que los ingresos seguros que la reina madre recibía en Arévalo, contando sus propias rentas y las de sus hijos, debían llegar solo para sostener una corte reducida sobre cuya composición concreta carecemos de documentos. Por otro lado, en cuanto a la constitución de esa corte, si tenemos en cuenta que durante esos años no se estableció casa separada para los niños, pese a lo que disponía el testamento de Juan II, es evidente que los infantes debieron limitarse a vivir en Arévalo con la madre y sus servidores, entre quienes no debían faltar las damas portuguesas con las que la reina viuda había llegado a Castilla en 1447, lo que hace suponer que en el entorno más íntimo de la reina se hablaba el portugués, lengua que, a no dudarlo, aprendió Isabel desde la cuna en el trato con su madre y sus criadas, y que, a mi ver, no solo empleó en la intimidad, sino que llegó a dominar sirviéndole en algunos delicados momentos de su actividad política. No puedo entrar aquí por falta de tiempo en datos concretos, es decir, hay momentos de negociaciones con Portugal donde la reina no encomienda esas negociaciones a los embajadores, sino que hace las negociaciones directamente encerrándose, como ocurre ahora cuando hay un problema diplomático o político grave, se despiden a las delegaciones y se quedan negociando solamente los jefes de gobierno, efectivamente menos los nuestros, porque ninguno habla inglés, ¿no? Ni el de ahora ni el anterior. Pero bueno, sigo. Si cada idioma que se maneja conlleva una capacidad de comprensión del mundo, según se ha resaltado en nuestros días, resulta claro que Isabel, por su bilingüismo, poseyó desde su nacimiento ese valor añadido. El aprendizaje del portugués materno puede tomarse además como índice de que la reina viuda, pese a sus alifafes, no desatendió la formación de su hija, en coincidencia con lo habitual en ese momento, donde el ámbito familiar, con un papel importantísimo de la madre, constituyó el lugar privilegiado para la instrucción de los niños durante sus primeros años en todos los ambientes, incluidas las familias regias y nobiliarias del siglo XV, si bien éstas, por sus posibilidades económicas, podían servirse complementariamente de ayos. La importancia de la figura materna en la función educadora se incrementaba muy especialmente si se trataba de una viuda, como era el caso de la madre de Isabel.
Ahora bien, lejos de la especulación, se hace muy difícil sacar conclusiones sobre la constitución de esa corte de Arévalo y sobre el personal que pudo apuntalar los desvelos educadores de la madre durante la más tierna infancia de Isabel. Así por caso, varios investigadores han insistido en colocar en ese grupo cortesano como persona de nota a Gonzalo Chacón, tomando como información segura unas líneas de la crónica de don Álvaro de Luna que suscitan muchos interrogantes y una gran suspicacia sobre su veracidad en ese punto y que además no casan con otros datos documentales sobre el personaje. Por eso, tras un asedio escrupuloso de los testimonios disponibles, concluí no hace mucho, en un estudio, que resulta dudoso de todo punto que Chacón formara parte de la corte de Arévalo, al ser muy sospechosa la única fuente que transmite el dato de manera expresa. Y mucho más difícil resulta admitir, aun en el caso de que alguna vez se probara documentalmente tal conexión, que realizara funciones instructoras de los infantes y mucho menos de la niña, ya que dadas las circunstancias de la época, no tenía un perfil adecuado ni por su edad ni por su formación como caballero. Asimismo, en cuanto a otros posibles personajes a quienes se ha pretendido ascribir a esa corte de Arévalo, desconozco también cuál es el fundamento de algunos estudiosos para colocar en la misma a Beatriz de Bobadilla y a su esposo Andrés de Cabrera. Se me escapa quién es el mendicante Fray Lorenzo, citado por algunos entre los educadores de la infanta. Y en cuanto a Fray Martín de Córdoba, que citaré otros días también, incluido asimismo por varios estudiosos entre sus docentes de primeros años, no hay la menor certeza de que tuviera entonces contacto con la niña. Desde luego, el jardín de nobles doncellas que le dedicó es, pese a las datas incorrectas que por ahí circulan, posterior a la muerte del príncipe Alfonso, ya que se refiere a él en pasado, habla como de gloriosa memoria, y con toda seguridad, posterior a las vistas de Guisando, 19 de septiembre de 1468, puesto que en el proemio llama a Isabel legítima heredera de los reinos de Castilla y León. Indica además que la sucesión natural vos da el regimiento, y todo esto lo confirma en el epílogo cuando la califica de princesa y no de infanta. Por tanto, que tengo que resumir, he resumido aquí un estudio muy largo, pues vayan dándose cuenta de que lo poco que se sabía o que se decía sobre la infancia de Isabel, pues en gran parte está equivocado, está errado, y las 4 o 5 líneas que suelen incluir las biografías de Isabel sobre su infancia y sobre todo sobre su educación, pues hay que borrarlas y sustituirlas totalmente. Paso al punto 5. Ante la ausencia desalentadora de noticias sobre la composición de la corte de Arévalo, hay que escarbar por otras vías para intentar conocer algo más sobre la temprana educación de los infantes, la cual, como acabo de indicar, Juan II había confiado en su testamento a Barrientos, Illescas y Padilla, non perjudicando en cosa alguna a la tutela de la reina, a la que competía dar orden en la buena crianza de los niños. La salvaguarda a favor de la madre concordaba, según también hemos visto, con las costumbres de la época, y por tanto es muy posible que la reina, manteniendo un trato asiduo en portugués con la hija, se implicara de modo más personal en su instrucción hasta alrededor de los 7 años,
si bien su labor no iría mucho más allá de inculcarle algunas normas de buena conducta, unas someras pautas de comportamiento y alguna breve oración. En este sentido, las referencias de la crónica incompleta que he citado y las referencias de Juan Barba, pese a su inespecificidad, tienen el valor de recordar que la viuda no se desentendió de su papel. Más o menos hacia los 7 años, Isabel debió pasar a una segunda fase de educación, en la que se iniciaba propiamente el aprendizaje infantil con la intervención de los preceptores. Esa edad, por supuesto, debe tomarse como aproximada, por cuanto variaba según los contextos sociales y en cada caso particular, de acuerdo con lo que nos enseñan diversas fuentes. Así, para don Juan Manuel, el aprendizaje infantil comenzaba, dice don Juan Manuel, poco a poco con la lectura a los 5 años, mientras que algunos testimonios del siglo XVI lo colocan entre los 3 y los 5 años. Sin embargo, tanto el autor del libro de Alexandre, en transposición al siglo XIII de las características del héroe macedonio, como la cuatrocentista gramática de Palacio, a la que me voy a referir enseguida, sitúan el inicio en los 7 años, edad que consideran más ajustadas los especialistas eminentes sobre la educación medieval y que corresponde también a la que tenía el príncipe don Juan, hijo de los reyes católicos, cuando principia su educación, aunque sus hermanas Juana y María acaso la empezaran a los 6. Los 7 años coinciden también con lo que se declara en el Tratado en Defensa de Virtuosas Mujeres, en el que Diego de Valera marca además en el desarrollo del niño 2 edades. Dice Valera, cito textualmente, la primera es infancia desde el nacer hasta los 7 años. Segunda es puericia, que es de los 7 hasta los 12. Y esas 2 etapas corresponderían a la distinción que yo establezco entre la mayor implicación personal de la madre y la intervención de los preceptores, que la madre debía seguir controlando, por lo que en el testamento de Juan II se señala que la reina ejercería la custodia de Isabel precisamente hasta los 12 años. Por desgracia, en cuanto a los 3 preceptores nombrados por el rey, Barrientos, Illescas y el prior de Oropesa, tampoco tenemos testimonios que aseguren su participación directa, aunque acaso, como piensa Luis Suárez, intervinieran un poco en la distancia a través de la selección de buenos educadores para los niños. De ninguna manera, sin embargo, cabe admitir sin pruebas que entre esos preceptores se encontraran esos personajes que acabo de indicar, como Chacón, por ejemplo, que ni siquiera están atestiguados en la corte, Chacón o Fray Martín de Córdoba. Así las cosas, bajo la vigilancia o elección de la madre y con la anuencia o no de los testamentarios, dado que no parece que los medios económicos permitieran contar con docentes de renombre traídos de fuera, resulta indudable que en un lugar como Arévalo, a mediados del siglo XV, la enseñanza infantil solo podía recaer en manos de religiosos, lo que no desentonaba con lo que era corriente en situaciones similares de familias nobiliarias. En este caso, además, si bien por razones distintas, el origen religioso de esos maestros venía a coincidir, aunque no con tanto encumbre, con la tradición de la Casa Real castellano-leonesa, tradición que seguirán también Isabel y Fernando para la formación de sus hijos. En Arévalo,
había por esos años varios conventos masculinos. El de San Francisco, cuya fundación en 1214 se atribuía al mismo santo, digo se atribuía, hoy sabemos con toda seguridad que San Francisco durante su estancia en España no fundó ningún convento, el de San Francisco, en cualquier caso fundado en 1214, el de San Lázaro, de la Orden Reformada de San Francisco o Descalzos, antes erigido como hospital por Alfonso VI, y el de la Santísima Trinidad Calzada, fundado en 1215. A los mismos se agregaba un convento de monjas cistercienses. Pues bien, dedicadas estas a la contemplación, orientada la labor de los trinitarios a la redención de cautivos y con escaso interés los descalzos por las actividades intelectuales, la elección no podía decantarse más que por los frailes del convento de San Francisco, bien relacionados además con la Casa Real, ya que su monasterio lo había reconstruido Juan II, lo que explicaría también el especial apoyo que más tarde prestará la reina Isabel a la espiritualidad franciscana, aunque no puedo entrar ahora en más detalles. No cabe olvidar en cualquier caso que los conventos franciscanos que escaparon a la observancia poseían estudios locales dirigidos por un lector que había obtenido su título en los estudios generales o interprovinciales, es decir, contaban con frailes suficientemente preparados para la docencia infantil. Una vez asegurado el origen de los maestros, parece posible además, pese a la falta de otros datos concretos, reconstruir las líneas sillares de la educación infantil de Isabel, ya que hasta fines del siglo XV se mantuvieron unos principios fundamentales para la instrucción elemental, cuya práctica potenció luego la imprenta durante otro par de siglos. En esa docencia se distinguía, bajo la dirección de un sacerdote, una parte religiosa consistente en unas nociones esenciales sobre la doctrina cristiana, cuyos contenidos, tras un primer impulso en el Concilio de Collanza de León, en León, en 1055, se habían ido transmitiendo secularmente con lógicos cambios, pero sin modificaciones sustanciales, hasta que el Concilio de Valladolid, en 1322, marca la pauta para muchos años después. Por su lado, la enseñanza profana comprendía fundamentalmente el aprendizaje de las primeras letras, los rudimentos de escritura y las operaciones elementales de cálculo. A veces se empezaba por la segunda parte y se seguía por la doctrina cristiana, pero a lo que parece lo más común consistía en la operación inversa, pues primaba la preocupación religiosa como base del conocimiento, como prueba una nota copiada en un fragmento gramatical de la segunda mitad del siglo XV, bautizado como Gramática de Palacio, en el que podemos atisbar asimismo cuáles eran los saberes elementales más concretos y la mezcla de latín y romance que era habitual en la pedagogía cristiana. Tienen el texto copiado ahí y lo leo. Dice, repito, esto es una anotación manuscrita en esta gramática que se llama de Palacio, porque el manuscrito se conserva en la biblioteca de Palacio y que está todavía inédita como tal obra. Evidentemente es una gramática, entre otras cosas, anterior a la de Nebrija. El autor anónimo, el autor desconocido de esta obra, se está dirigiendo al posible maestro que va a usar esta gramática y le dice, ítem, o al propio lector, dice, ítem, nota el orden que has de tener en enseñar a leer. Lo primero, enséñale la señal de la cruz. En los 10 mandamientos en romance. Y demóstrale, o sea,
demuéstrale todas las preguntas para en defensión de la gente, bueno, voy a leer pronunciando en castellano actual, de la gente pagana o hebrea. Lo segundo, quatuor, o sea, cuatro oraciones dominicales, Ave María, Pater Noster, Credo, Salve Regina, vulgarmente, es decir, en lengua vulgar, porque todo fiel cristiano 7 años pasados es obligado a saberlas, ¿no? Sobreentiende. Y otras cosas que de necesidad, como a verdadero cristiano, ocurrir pueden. Lo tercero, que hay que enseñarle el tercero, el ABC, conocer las letras, ansí vocales como consonantes, juntar, por sílabas deletrear, estílices, ba, be, bi, bo, bu, las 4 oraciones sobredichas en latino. Es decir, insisto aquí porque tiene importancia para entender otras conferencias posteriores, ya el niño aprendía una parte de su enseñanza, la parte religiosa, en castellano y en latín, en castellano y en latín. Y evidentemente, aunque esto parezca una simplicidad, la lectura, que era en voz alta, además siempre de este tipo de oraciones o de otros textos breves que estaban también en latín, formaba en el lector una cadencia sobre esta lengua que más tarde le facilitaba, lógicamente, el aprendizaje de esa lengua. Y como algunos de los que hay aquí, pues recordarán posiblemente pues, que antes del Concilio Vaticano II, pues la liturgia seguía siendo en latín, y aunque no se entendiera en gran parte, pero evidentemente se podía facilitar. Bueno, sigo. En cualquier caso, es decir, se empezara por la parte religiosa, se empezara por la parte profana, ambos aprendizajes iban imbricados. Eran comunes para alumnos muy varios y sus contenidos se repetían con pocas variaciones desde la antigüedad como paso previo para el estudio de la gramática. Cuando decimos el estudio de la gramática en el siglo XV, queremos decir el estudio del latín, de la gramática latina. Aunque la metodología fuera sobre todo oral y memorística, para ayuda del alumno podía contarse con un pequeño cuaderno o alfabetarium, junto con una tábula y un stylus, es decir, una pizarra y un pizarrín. O sea, no estamos todavía tan lejos en los tiempos en que aún se usaban estas cosas, junto a una tábula y un stylus, digo, para la lectura y escritura de las primeras letras, y con manualitos para las operaciones matemáticas, como la llamada, un manualito que se llamaba la regula abacis, la regla del abad, evidentemente porque en algún momento esos manualitos pues, procedían de un monasterio. Lo más habitual, no obstante, debieron ser las cartillas y los compendios de doctrina cristiana. Si bien el ejemplo más antiguo conservado se debe precisamente a un personaje que años más tarde ocupará un puesto relevante en el entorno de Isabel la Católica. Me refiero a Hernando de Talavera, cuyo breve doctrina y enseñanza que ha de saber y de poner en obra todo cristiano y cristiana, contiene en la primera edición, publicada en Granada hacia 1496, solo materia religiosa. Pero ya en la segunda edición, publicada en Salamanca, hacia 1501, se le ha adicionado al final, aparentemente como elemento ajeno al texto doctrinal, un abecedario de minúsculas separadas por puntos, por punto. Fíjense,
hago un paréntesis, todas estas cartillas escolares, insisto, se han perdido, no nos quedan ni una. La primera que conocemos es esta, la de Fray Hernando de Talavera. Estamos ya en un momento donde la imprenta ha facilitado estas cartillas escolares, que podían ser de 4, de 6, de 8 páginas. Todo esto ha desaparecido, pero evidentemente conocemos su existencia pues, por todos los testimonios indirectos, esta misma nota en esta gramática de Palacio que acabo de indicar, y bueno, pues por ejemplo, esta breve doctrina, esta cartilla de Hernando de Talavera, que es el más antiguo ejemplo que tenemos de este tipo de cartillas, pues el que la quiera ver, pues al mes que viene no, dentro de un mes y pico, en la exposición que va a haber en Burgos sobre los libros de la reina, de la que soy comisario, pues se va a exponer junto con otros libros. Bien, desde Alfonso X, sigo, se especificaba claramente que a estas dos clases de aprendizaje, o sea, el religioso y el profano, debían acceder también las mujeres, en especial las de la Casa Real, por cuanto debían servir de ejemplo al resto de la población femenina, y la idea había calado profundamente en el siglo XV. Un poco más podemos adivinar sobre la instrucción de Isabel si recordamos que 7 años era a su vez la edad exigida a los mozos de capilla para su iniciación en el canto, una actividad que solía ir asociada al aprendizaje infantil, como muestra el Sínodo de Alcalá de Henares de 1480, en el cual se añade como novedad que el sacerdote pueda ser ayudado en sus tareas docentes, dice el Sínodo, por otra persona honesta, cuya labor debe consistir, sigue diciendo el Sínodo, en enseñar a leer, escribir y cantar a cualquier persona. Es muy probable, por tanto, que en la época de Arévalo, la infanta, además de aprender a leer, escribir y calcular, junto con los principios fundamentales de la doctrina cristiana, iniciara también el aprendizaje de la música y la danza, materias sobre las que contenía algunos libros su biblioteca. Paso al punto quinto. El 22 de abril de 1461, Isabel cumplió 10 años, momento desde el cual, de acuerdo con el testamento de su padre, debía percibir unos ingresos no inferiores a 1.000.000 de maravedíes. Si bien, según el mismo documento, la custodia continuaba en manos de la madre, cuya anuencia se requería para cualquier cambio. Sin embargo, al menos desde principios de ese año, Enrique IV, quien en diciembre del año anterior se había comprometido seriamente a apoyar contra Juan II de Aragón la revuelta de su hijo don Carlos, planeaba el matrimonio de éste con la infanta Isabel, según había informado a los diputados ordinarios del Principado de Cataluña por carta expedida en Córdoba el 20 de enero de 1461, leída en la sesión de la Generalitat del 21 de febrero. Por ello, aunque por una parte, tras instalarse en Aranda a principios de abril, se mostró dispuesto a negociar con la Liga Nobiliaria Pro-Aragonesa, comandada por el Marqués de Villena, por otra parte, mantuvo firmemente su idea de prestar apoyo al príncipe de Viana, supeditándolo en todo caso a la confirmación del compromiso matrimonial de Isabel. Meses después, posiblemente a fines de junio o primeros de julio, entre tanto que se hacía la guerra contra Navarra, dice un cronista, el rey recibió gozosamente en su campamento a un caballero catalán llamado Juan Traillas, enviado por don Carlos para concluir y capitular su casamiento con doña Isabel. Y el monarca, cito a otro cronista de la época, mandó al obispo de Astorga que llevase al embajador a la villa de Arévalo, donde la infanta estaba, y se la hiciese ver y hablar, de cuya vista y presencia el embajador fue muy contento y se fue
para el príncipe. No sabemos si durante esos meses de 1461 Isabel era capaz de asimilar lo que significaba la tramitación de su matrimonio con el príncipe de Viana, proyecto que sin duda conocía, por lo menos desde mediado el año, por la visita del embajador de don Carlos a Arévalo. En cualquier caso, la preñez, tras casi 7 años de matrimonio de la reina doña Juana, que Enrique IV debió conocer a fines de julio o principios de agosto de 1461, al regresar desde el frente a Aranda de Duero, va a trastrocar de raíz la situación mantenida hasta entonces, con unas derivaciones que gravitarán durante decenios no solo sobre la política castellana, sino también sobre la peninsular y europea. Pues en efecto, aparte de las repercusiones personales, el embarazo conllevaba otra consecuencia trascendental, ya que alteraba todas las previsiones sucesorias, hasta ese momento reducidas a los hermanastros del monarca, es decir, a Alfonso y a Isabel. En estas circunstancias se decidió que los infantes Isabel y Alfonso fueran llevados a la corte. Las 3 versiones que perduran sobre este traslado, que son la crónica de Enrique del Castillo, copiada luego por Galíndez de Carvajal, una cédula de don Alfonso expedida en Ávila el 6 de julio de 1465 y una circular de Isabel del 1 de marzo de 1471, las 3 versiones, digo, que perduran sobre este traslado, acogen no pocas divergencias, pues varían de forma radical, tanto en lo que corresponde a los promotores como a las causas del cambio. De cualquier manera, he estudiado con detalle también esto en otro lugar, de cualquier manera, digo, los infantes debieron llegar a la corte en los últimos meses de 1461 y más concretamente a partir del mes de octubre, cuando Isabel contaba unos 10 años y medio. Desde entonces, los 3 textos convienen en confirmar que pasaron a ser custodiados por la reina, información concordante con los datos posteriores que cabe allegar, de todos los cuales se desprende asimismo como la explicación más verosímil que doña Juana, o sea, que la reina, desempeñó un papel activo en la decisión de trasladarlos con la pretensión de evitar problemas en la sucesión cuyas perspectivas se modificaban de raíz a causa de su gravidez. Más en concreto, en el caso de Isabel, la reina pudo temer que se produjeran nuevas propuestas matrimoniales que escaparan a su control, sobre todo porque según las precisiones cronológicas que he introducido, la reina, en el momento de tomarse la decisión, debía conocer con seguridad la muerte del príncipe de Viana, producida en Barcelona el 23 de septiembre de 1461. En cualquier caso, y con independencia de los múltiples intereses que confluían en los movimientos de unos y otros, el cambio de los infantes a la corte enriqueña respondió a razones espurias, porque como rememorará Isabel en 1471, cuando dice, por ejemplo, yo no quedé en poder del dicho señor mi hermano, salvo de mi madre la reina, recordando el testamento, lo incontrovertible es, digo, que ese cambio se produjo contraviniendo expresamente el testamento de Juan II, es decir, un documento de máximo valor jurídico de acuerdo con la costumbre castellana. Paso al punto 7. De las 3 versiones sobre el traslado, solo Enrique del Castillo, quien achaca al arzobispo Carrillo y al marqués de Villena la iniciativa, asegura que ambos arguyeron para su propuesta razones educativas. Dice Enríquez que el arzobispo Carrillo y el marqués de Villena dijeron que allí en la corte serían mejor criados
y aprenderían más virtuosas costumbres que apartados del rey. Pero de haber mediado en realidad ese íntegro proyecto, el traslado hubiera entrado dentro de la normalidad, por cuanto los 10 años que contaba Isabel era justamente la edad en que varios testimonios del siglo XV sitúan la entrada en la corte de los miembros de la joven nobleza y que marca un momento intermedio entre el inicio de la educación a los 7 años y el paso de mancebo de 14 a 16 en que se completaba la adquisición de saberes. Pero, aparte de que la intervención de la reina se muestre hoy como la causa primordial, el propio Enríquez del Castillo se encarga de dejar bien claro que se trataba, la proposición de estos dos personajes, que se trataba de una proposición disfrazada, ya que anota que ambos obraban por siniestros motivos, a lo que cabe añadir que si en realidad hubiera intervenido en el traslado de los niños un plan docente, es casi seguro que hubiera llegado hasta nosotros algún eco del mismo. Sin embargo, el único dato que se ha preservado a través del mismo cronista es la asignación a don Alfonso como ayo a Diego de Rivera para que le doctrinase como a hijo de rey pertenecía. Si bien, pese a que se trataba de un puesto de confianza e influencia, nada vuelve a decirse sobre la labor de este personaje que reaparece más tarde en la corte del infante tras su entronización como rey, por una parte de la nobleza. Aunque de Isabel ni siquiera se nos transmite una información similar, es manifiesto que durante los 6 años aproximados que duró su estancia en la corte de Enrique IV, hubo de continuar la instrucción iniciada en Arévalo. No obstante, a pesar de la carencia de datos, cabe reiterar que la diferencia de edad y de sexo establecía continuar, al igual que en Arévalo, una educación separada para Isabel y el hermano. Si bien el moverse en el entorno de doña Juana, arropada por un numeroso séquito de damas y servidores procedentes de Portugal, les permitió a ambos, con todas las ventajas que el bilingüismo apareja, continuar practicando el portugués aprendido al lado de la madre durante la infancia, ya que esa lengua debía usarse como habitual en el trato diario. Isabel, por tanto, no solo pudo seguir manejando el idioma adquirido de niña, sino que gracias a su manejo consiguió no sentirse desplazada y no perderse detalle de cuanto se cocía a su alrededor. Asimismo, aunque nada diga Alonso de Palencia, el dominio del portugués hubo de constituir una de las gracias que apreció Alfonso V de Portugal cuando en abril de 1464 la conoció en Puente del Arzobispo, el momento en que se tramitaba el matrimonio con el rey de Portugal. Y desde luego le vendría muy bien cuando viajó a Portugal, le vendría muy bien a Isabel, cuando viajó a Portugal en el verano de 1465 o en la entrevista que sin intérpretes mantuvo en marzo de 1479 con su tía Beatriz, duquesa de Braganza, durante las vistas de Alcántara. En suma, el portugués tenía que ser uno de los otros lenguajes cuyo conocimiento le atribuye Hernando del Pulgar en una carta de 1482. La carencia de datos concretos sobre la formación de Isabel durante estos años no impide atisbar algunos, hurgando como para la etapa infantil por otros caminos, para lo que conviene diferenciar lo que debió ser una educación reglada y aquellos otros conocimientos a que pudo acceder por influencia del medio cortesano en que se movía. Es en lo que respecta a la educación reglada donde las vías cronísticas y documentales aparecen del todo cegadas, pero a buen seguro tuvo que haberla como prolongación de las líneas fundamentales que se habían trazado en Arévalo, ya que por su edad Isabel se encontraba, según he indicado, en el intermedio de un proceso educativo.
Ahora, lejos del aislamiento de Arévalo y en una corte más organizada y con superiores recursos, aunque no conste que siguiera funcionando la Domus Palatina que había existido para la educación de la nobleza en la corte de Juan II, pero en fin, ahora digo, en una corte más organizada y con superiores recursos, resulta lógico que la infanta continuara su aprendizaje profundizando antes que nada en la práctica de leer y escribir, más las operaciones de cálculo, sin abandonar, por supuesto, el ahondamiento en cuestiones religiosas y devocionales. Parece muy verosímil que esta docencia, aun cuando carezcamos de la menor pista concreta, estuviera una vez más en manos, o al menos bajo la supervisión de religiosos, al igual que en Arévalo y en correspondencia con la costumbre de la Casa Real, si bien a lo largo de este periodo debieron integrarse también en la crianza y guarda de Isabel otras personas como Gonzalo Chacón, Andrés Cabrera, Gutiérrez de Cárdenas y la esposa de Gutiérrez de Cárdenas, Teresa Enríquez. Piénsese en efecto que, según Diego de Valera, Cárdenas era sobrino de Gonzalo Chacón, de modo que el matrimonio hubo de llegar a su servicio después que Chacón, y por tanto no en sus años infantiles, según afirman muchos críticos, y he desmentido hace unos momentos. Mas junto a esta enseñanza tuvo que existir otra complementaria de carácter más estrictamente cortesano, la cual devenía indispensable para una infanta destinada a un matrimonio regio. Como parte de la misma, hubo de ocupar un lugar destacado la música, el canto y el baile, que debían ser frecuentes en la corte, como prueban las fuentes coetáneas. No puede olvidarse, además, que la música se hallaba entre las aficiones favoritas de su hermanastro y formaba parte, sobre todo desde el Concilio de Constanza, 1414-18, de los intereses relevantes de la nobleza y la realeza en el siglo XV, como mostrará años más tarde la propia Isabel, cuyas inclinaciones musicales remontaban a su educación infantil y adolescente. Ahora, además, se incrementó su afición por el baile, del que gustó durante mucho tiempo y que con sus variedades se practicó luego con frecuencia en la corte, a pesar de que no era muy del agrado de su confesor Hernando de Talavera. No, hoy vamos un poquito tarde por la presentación, pero no me voy a meter aquí ahora a contar una carta que le manda Hernando de Talavera reprendiendo a la reina porque en una recepción con embajadores se ha bailado mucho y de demasiado elegante, pero también digo ya entre paréntesis, aunque lo repetiré en otros momentos, que todas estas cosas que ya está aprendiendo en la corte de Enrique muestran, como vamos a ver sobre todo en los próximos días, que la reina no fue esa figura austera que se nos ha presentado por ahí, ni muchísimo menos. Pero bueno, esto lo iremos viendo. Asimismo, durante su permanencia en la corte enriqueña, Isabel hubo de ejercitarse en la equitación, ya que sabía montar a caballo, confirmando que aun cuando el manejo del animal fuera actividad esencialmente varonil, no estuvo ausente en la educación femenina, y con toda probabilidad se inició también entonces en la práctica cinegética, pues tanto Alonso de Palencia como Andrés Bernaldez la presentan en años posteriores, participando en partidas de caza junto a su marido. Todas estas actividades debió compaginarlas Isabel con el aprendizaje de algunos juegos de mesa que integraban la preparación para un ocio refinado, como sucedía desde el siglo XIII con las tablas y el ajedrez, si bien las primeras perdieron luego el favor de los aristócratas a causa de las condenas eclesiásticas. Hay que agregar aún su casi segura instrucción en los juegos de cartas, y acaso en otros, que le permitirían, pasado el tiempo, no solo obtener un rato de distracción, sino entender poemas como el que, con un propósito de entretenimiento que rebasa lo que dice el título,
le dedicó un poeta llamado Pinar, ya me referiré a este poema otro día, un juego trovado donde cada carta va acompañada de un poema, y entonces según se use un naipe u otro y el poema, pues en fin, surgen una serie de cosas que no voy a adelantar aquí. A lo largo de estos años, la infanta hubo de acceder también a nuevos saberes, especialmente a los que desde la segunda mitad del siglo XIII se consideraban imprescindibles en la educación de príncipes y nobles, es decir, las colecciones de Sempla, la literatura nómica y los tratados conocidos como espejos de príncipes, en los cuales, por su insistencia en las cualidades necesarias a los monarcas y sus allegados, pudo aprender conductas y pautas de comportamiento, ceremonial cortesano y normas sobre la gobernación. No dudo tampoco de que Isabel se empapara entonces de seleccionados libros de historia, así como de diversos textos legales, comentados o no, que le aportarían modelos para el gobierno, mientras que en los tratados con biografías femeninas encontraría, por otra parte, los paradigmas de algunas mujeres célebres a las que podía tomar como dechado. Pero además de esta instrucción que he llamado reglada, hubo sin duda durante este tiempo otra adicional, probablemente algo dirigida en unos casos y aprendida a través de la observación y del contacto diario con la corte en otros muchos, que Isabel supo asimilar a la perfección a tenor de lo que muestra su comportamiento posterior. Pues a fines de 1461, la infanta había pasado del entorno reducido y recoleto de su madre a una verdadera corte, que lejos de limitarse a la dirección del reino, era también un espacio festivo, cuyas preferencias, a causa de su itinerancia, se extendían a las ciudades y, por imitación, a las cortes nobiliarias y de los altos dignatarios eclesiásticos. Por eso en las crónicas y en la documentación coetánea, aunque no con la abundancia y el pormenor con que ansiaríamos, nos tropezamos, aparte de noticias sobre la música y la danza, con menciones de fiestas caballerescas de todo tipo, como justas, torneos, juegos de cañas o corridas de toros. En más de una ocasión, en el tiempo vivido en la corte enriqueña, Isabel asistió a estos espectáculos y fue entonces cuando comenzó a desarrollar un gusto por los mismos que se refleja en su proceder a lo largo del reinado. Mas si estos festejos solían combinar el carácter lúdico con elementos deportivos y militares, de una modalidad más estrictamente cortesana eran las representaciones dramáticas, que hay que entender en un sentido lato y que debieron ser harto más frecuentes de lo que arrastran a pensar las informaciones conservadas. Así, dentro de los años que nos ocupan, la ceremonia con que el 5 de junio de 1465 en Ávila se procedió a deponer a Enrique IV y a entronizar como rey al infante Alfonso, constituyó un auténtico espectáculo teatral de acuerdo con el relato de las crónicas, y escenificaciones semejantes con motivo de diversos sucesos políticos no debieron ser tan singulares como puede llevar a colegir la precaria documentación, ya que muy poco después volvemos a tropezarnos con otra muy parecida a la precedente, que es el juicio y quema en efigie del arzobispo Carrillo, representados por los mozos de espuelas de Simancas a principios de julio de 1465, durante el asedio a la villa que estaba comandado por el propio arzobispo. Con todo, funciones dramáticas y paradramáticas aparte, la corte en que se crió Isabel a lo largo de estos años se distinguió además por ser un centro de dinamismo literario, continuando la tradición que en la Casa Trastámara había impuesto Juan II y que se había extendido a la nobleza castellana. Así la corte se manifestaba por un lado como un lugar propicio para la creación,
pero tanto por su itinerancia como por el trasiego de personas que procedentes de puntos muy varios en ella confluían, también era un espacio de recepción de novedades, mientras que los sucesos políticos y militares y hasta los comportamientos personales de sus miembros suministraban motivo de inspiración a no pocos autores. Dadas estas circunstancias, por la corte desfilaron en ese tiempo muchos escritores con los que la infanta hubo de mantener contacto, mientras que le llegaban las obras de otros y se codeaba con varios más en sus desplazamientos. Como resultado de este ambiente, Isabel conoció el desarrollo en la corte de la poesía cancioneril y los ecos que a la misma llegaban de la abundante literatura política surgida por aquellas fechas, la cual conectaba con los avatares cotidianos y con acontecimientos que afectaban al reino, al monarca y a su círculo más estrecho a través de discursos de tema patriótico, epístolas censoras sobre la situación del reino, poemas relacionados con la Revolución Catalana o con la Guerra Civil Castellana, piezas de sátira política o composiciones conectadas con sucesos menudos. Voy a terminar con el último punto. Iniciábamos nuestra mirada sobre Isabel de Castilla un día de septiembre de 1467, cuando tras la toma de Segovia se vinculó al bando de su hermano Alfonso. Apenas incorporada, con 16 años y medio, la infanta, para celebrar en Arévalo el 14º cumpleaños del muchacho, el 15 de noviembre, solicitó a Gómez Manrique componer unos momos, vale decir, un espectáculo que combinaba texto, música, baile y disfraces, en cuya representación actuó en compañía de sus damas. Me referiré a ello más despacio otro día. Con tal encargo, que representa el primer acto de un patrocinio literario que seguirá ejerciendo toda su vida, Isabel muestra también una capacidad de iniciativa cultural que sólo cabe explanar como el fruto de una educación muy completa recibida en los años anteriores. Por supuesto, durante los escasos meses que pasó junto a su hermano, muerto prematuramente el 5 de julio de 1468, la infanta será testigo de un hondo aprecio por la cultura, ya que esa corte, pese a su duración efímera, se distinguió por su atrayente actividad literaria. Pero fue en los años anteriores, con una distinción nítida que no suele hacerse entre la instrucción primaria de la época en Arévalo y la recibida en la corte de Enrique IV, cuando Isabel afirmó sus conocimientos. Pues en esta segunda etapa conservó y practicó el portugués aprendido en la infancia, se ilustró en saberes característicos del mundo cortesano, música, danza, baile, equitación, ejercicio de la caza, diversos juegos de mesa y determinados tipos de lectura. Mantuvo sus primeros contactos con intelectuales y escritores, aprendió a apreciar la literatura en sus distintas variedades y a comprender el valor de la bibliofilia y el mecenazgo. En suma, en este periodo se plantaron las raíces más profundas de su personalidad y se marcaron actitudes y vivencias hacia el mundo cultural que mantendrá a lo largo de su vida, mientras que empezaron a rondar entre sus preocupaciones asuntos que la desvelarían más tarde y que ya entonces se debatían. Desde las discusiones sobre el problema de judíos y conversos, con la defensa de una inquisición contra la herética pravedad, hasta las disputas sobre la legitimidad regia, el concepto de tiranía, el derecho de sucesión o la idea de un origen común de los reinos hispánicos. Nunca dejó Isabel de aprender. Desde muy pronto, lo veremos en las próximas
conferencias, encarga libros de temática varia, anota de su propia mano las lecturas que le sugieren alguna reflexión y ya bien madura decide sumergirse en el estudio del latín. Pero desde 1467, tan joven, sí, Isabel está sumida en las tareas políticas y no vuelve a tener tiempo ni serenidad para un estudio regulado. Los cimientos de su formación se habían puesto entre 1451 y 1467, unos años decisivos, los años cruciales. Ahora asómate por la puerta tuya y verás la cantidad de gente. Está muy bien, muy bien. Se levanta la sesión. Buenas noches.